Como te lo he venido compartiendo, bueno, pues ayer la gran sorpresa, aunque ya se había venido manejando esta versión, incluso ayer lo platicamos y lo debatimos en la mesa de los miércoles, pues se dio a conocer y se confirmó que desde el 11, desde el día 11, es decir, desde el pasado martes, el Congreso del Estado recibió y selló de recibida la carta de renuncia de la concejal presidenta de Villa de Pozos. A raíz de esta situación han surgido pues muchas inquietudes. Primero, porque posterior a ello la diputada Patricia Aradillas pide licencia al Congreso del Estado, presuntamente para irse a ocupar este cargo, y surgen muchos cuestionamientos de a ver qué tiene que pasar, cómo tiene que ser este procedimiento, y por eso es que consultamos al licenciado Jorge Chesal, experto en temas jurídicos. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿puede renunciar la concejal presidenta de Villa de Pozos y ante qué instancia tendría que hacerlo? Puede renunciar, sí, y lo tiene que hacer ante el Congreso del Estado, porque el Congreso del Estado es quien designa a los consejos municipales. Ahora, una vez que ha presentado su renuncia, ¿qué es lo que tendría que seguir? ¿Qué tendría que pasar de aquí en adelante? A ver, fíjate que estamos tan acostumbrados a que los diputados cometan errores, que luego cuando hacen las cosas bien ni cuenta nos damos. El Congreso del Estado cometió un error al integrar el Consejo Municipal para Villa de Pozos, y es que le faltó nombrar un concejal, porque en el decreto donde designa a los miembros, nombra propietarios y suplentes menos de quien ejerce la presidencia. Entonces, en ese caso, es una situación en la que tiene que seguir ahora la designación de ese concejal que les faltó en su momento designar al Congreso del Estado. Pero nada más, no hay ningún otro problema, por lo menos de carácter constitucional o legal, en que el Congreso del Estado ahora, primero, reciba la renuncia y designe a quien le faltó. Es decir, aquí es un error del Congreso no haber designado completo el Consejo, pero lo está subsanando ahora. Pero a ver, licenciado, dime una cosa. Un asunto es que pueda nombrar a quien habría de ocupar ese lugar, a quien les falta, pues, dentro del Consejo Municipal de Villa de Pozos, y otra, quien habrá de serlo. Y ahora déjame plantearte el otro escenario. La diputada Patricia Aradillas presenta solicitud de licencia al cargo, se le concede. ¿Puede ella, una diputada con licencia, integrarse al Consejo Municipal de Villa de Pozos? Sí, por supuesto, no tiene ningún ¿No hay impedimento. impedimento? No hay ningún impedimento ni a ver, el tema es muy simple. La Constitución del Estado, en el momento que determina la integración de los ayuntamientos y de los consejos municipales, en el artículo 117 establece cuáles son los requisitos para ser miembro del Consejo Municipal, en este caso. Y el artículo 118 señala cuáles son los impedimentos para ser miembro de ayuntamiento. Es decir, mientras el 117 habla de consejos y ayuntamientos, los impedimentos del 118 son solamente para ayuntamientos y no hay ningún impedimento a que un diputado pueda pedir licencia e integrarse como concejal en un municipio. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero seguir platicando contigo y que me cuentes, bueno, bajo esta premisa, ¿cómo tendría que darse, pues, esta dinámica? ¿Cómo tendría que estarse estableciendo, pues, todo de aquí en adelante en torno precisamente a lo que está pasando? Vamos a continuar, perdóname. Preguntarte entonces, a ver, ¿qué tiene que pasar de aquí en adelante? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cómo tiene que darse esta dinámica en la integración, pues, del Consejo o, bueno, de la nueva presidencia del Consejo Municipal de Villa de Pozos? ¿Cómo no? Claro que sí. De una vez contéstame, licenciado. De una vez te lo contesto, Sí. Perfecto. Lo que tiene que hacer es que el Congreso del Estado tendrá que emitir el nombramiento y en su momento también hay que recordar que la asignación de funciones de los concejales la hace también el Congreso del Estado. Es decir, puede el Congreso hacer la designación de quien va a presidir el Consejo, porque es también una atribución del Congreso el establecer cuáles son las funciones de cada uno de los concejales que se designan.
Es decir, hoy el Congreso del Estado podría decir, a ver, incorporamos a Patricia Aradillas, pero además la incorporamos en qué función. Y bajo esta premisa, déjame preguntarte también, ¿qué pasa con esto de los municipios libres e independientes, que es ayer algo que nos ponían en la mesa quienes participaban en el debate del día de ayer y nos decían, a ver, pero es que ya quedó conformado el municipio, ya es un municipio independiente que podría estar tomando sus propias decisiones? ¿Qué hay de ello? Sí es un municipio, pero no tiene una autoridad. Recordemos que la autoridad en los municipios es el ayuntamiento, y en este caso no hay un ayuntamiento porque se tiene que convocar a una elección. Y el Consejo Municipal está en funciones en lugar del ayuntamiento en tanto se designa, se lleva adelante el proceso electoral. Aquí el problema es que no ha habido un proceso electoral. Pero fuera de ese caso, el Consejo Municipal es designado por el Congreso asigna las funciones a cada uno de los concejales y debe de nombrar propietario y suplente. Y aquí el único error del Congreso fue no haber nombrado un suplente de quien fungía como presidente. Es decir, este nombramiento se debió haber hecho desde la integración del Consejo. Así es, porque lo que establece la Constitución y la ley es que el Congreso deberá de designar a los miembros del Consejo Municipal asignándoles sus funciones. Es decir, si lo quisiéramos ver más minuciosamente, es primero los nombra y luego de que tiene propietario y suplente nombrados, nombra a quien va a ejercer cada una de las funciones que le corresponden. ¿Cuáles son estas funciones? Las funciones de presidir, las funciones de sindicatura y las funciones de regiduría, que son funciones, no es que se conviertan en regidores y no es que se conviertan en síndicos. Ahora, licenciado, preguntarte mientras tanto, ¿en qué situación se encuentra Villa de Pozos? ¿En qué realidad está mientras hay una carta de renuncia, que además, por cierto, a mí la parte que me preocupa es que tampoco tiene fecha y que lo único que dice es a la fecha de su presentación? Y como está sellada de recibida el 11 de noviembre, eso significa que pues la concejal presidenta ya no lo es, que Teresa de Jesús Rivera Acevedo ya se fue de este Consejo Municipal. No, a ver, el hecho de que se presente un documento fechado a la fecha de su presentación indica la fecha del documento. Este documento es a la fecha que tenga el sello que fue impuesto en el documento. Ahora bien, como se trata del ejercicio de un cargo público, esta renuncia debe ser aceptada. Y en el momento que es aceptada, a partir de ahí empieza a correr el procedimiento para la sustitución. Es decir, esto tendrá que ser, digamos, el día de hoy, que se discuta en el Congreso del Estado, el día de mañana que se discuta en el Congreso del Estado, que se acepte esta renuncia. A partir de ese momento, Teresa de Jesús quedaría separada del cargo de concejal presidenta, pero por lo pronto ella sigue en funciones. Así es. ¿Cuánto tiempo puede tomar al Congreso del Estado tomar las determinaciones de qué es lo que tiene que seguir? Sobre eso no hay un plazo, pero se entiende que en este caso también aplica una cuestión que, vamos, es un conflicto que se puede presentar no en este, sino en muchos otros casos, en donde la presidenta que renuncia también podría alegar en su favor que no puede ser obligada al desempeño de un encargo. Hay ciertas reglas que deben de cumplirse, y entonces el Congreso tendría que entender lo que es a la brevedad posible, porque no hay un plazo fijado. Y evidentemente puede funcionar el Consejo Municipal, sí, pero requiere para ciertas funciones que exista quien lo presida. Recordemos nosotros que en el caso de funcionamiento, no en el caso de identidad legal, sino en el caso de funcionamiento, el Consejo Municipal tiene las funciones y tienen las mismas funciones que tienen los ayuntamientos. Y la presidencia municipal tiene una serie de funciones en la administración pública que no puede desempeñar el cabildo. Bueno, en el Consejo lo mismo, hay regidores o ejercen función de regidores, ejercen función de sindicatura, pero hay funciones de administración que solo puede hacer quien preside el Consejo. Ahora, justamente los integrantes del Consejo Municipal de Villa de Pozos han estado manifestando y haciendo alusión al artículo 43, en donde señala que las ausencias temporales que excedan a 60 días naturales o ante la falta definitiva del presidente municipal, el ayuntamiento designará entre sus miembros a un interino o sustituto según sea el caso. ¿Qué responder a ello, licenciado? Los ayuntamientos, no los consejos. No es hoy. En este caso es un consejo, no es un ayuntamiento. Por eso esta postura que tú manifiestas de que sí tendría que ser el Congreso del Estado quien nombre.
es que la Constitución y la ley establecen la diferencia entre consejos y ayuntamientos, y no el hecho de que tú te crees un municipio y le designes un consejo no transformas al consejo en un ayuntamiento. Ahora déjame hacerte la pregunta clave. ¿Esto sería distinto si, como se había prometido, la primera autoridad, el primer gobierno de Villa de Pozos hubiera sido electo por voto popular? Exactamente. Entonces, en el momento que hubiera habido la elección, que en su momento lo hablamos y que eso era lo que tendría que haber hecho el Congreso del Estado, porque evidentemente no sé por qué no ha convocado la elección, pero si se hubiera hecho en ese sentido, estaríamos hablando de un ayuntamiento y no estaríamos teniendo esta conversación. Finalmente, ¿hacia dónde va Villa de Pozos, licenciado, con todo esto? Porque, a ver, lleva un año de ser municipio, ya se va la concejal presidenta, no hay autoridad electa, hay autoridad designada. ¿Hacia dónde está transitando Villa de Pozos? Mira, lo comentamos en su momento cuando se creó el municipio y se nombró al consejo. Desgraciadamente, te digo, para esto, en este momento el Congreso está haciendo el procedimiento que marca la Constitución y la ley. El problema es que no lo hizo bien cuando constituyó el municipio. Y en este caso tendría que haber habido ya el proceso electoral, pero que simple y sencillamente, por alguna decisión de carácter político, los diputados prefirieron prorrogar la vigencia del consejo, no considerar a los habitantes de Villa de Pozos como potosinos en toda regla que pudieran elegir a sus propias autoridades. Esa parte sí es un error del Congreso del Estado. Es decir, el asunto viene viciado de origen. Así es. En realidad todo esto que se está presentando en este momento y estos debates se podían haber evitado si el Congreso del Estado hubiera hecho bien las cosas al principio. No las está haciendo mal ahorita, las hizo mal al principio. Uf. Licenciado, mientras tanto, ¿en dónde quedan también, y esto también te lo tengo que preguntar, que es un tema, digamos, distinto, pero que tiene que ver también con Villa de Pozos? Se ha hablado de la desaparición del Interapa, se ha hablado de la salida de Soledad de Graciano Sánchez de ese organismo intermunicipal, y la capital ha dicho pues que ellos ya tienen su Instituto del Agua y que no tendrían problema si se va a Soledad o si pasa cualquier cosa. Pero pensando en un municipio como Villa de Pozos, que hoy depende de los convenios que tiene signados para el tema de la recolección de basura, para el tema de la seguridad, pero también para el tema del agua, ¿qué pasa si se disuelve el Interapas? Mira, se pueden celebrar convenios para la prestación de servicios, tal como ha venido siendo o como han venido desarrollándose hasta ahorita, pero también vale la pena para este caso muy concreto tener presente lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, donde se determina cuáles son los servicios que deben de prestar los municipios, y en el caso de que no tengan la capacidad para poder desempeñar o prestar estos servicios, pueden ser asumidos por el gobierno del Estado. Es decir, no podría quedar en el vacío, pero digamos, sí saldría perjudicado en esta historia. Sí, no, bueno, a ver, por supuesto, sí, claro que saldría perjudicado, pero el tema muy claro en la Constitución local, cuando el municipio, por alguna causa excepcional, en este caso la desaparición del organismo, no pueda proporcionar los servicios, entonces el Ejecutivo del Estado puede asumirlo de manera directa en lo que se resuelve estas situaciones por el tiempo que sea estrictamente necesario. Y entonces no hay tampoco ningún vacío ahí. Perdón, es el artículo 114 de la Constitución local. No hay ningún vacío ahí en ese caso tampoco. Licenciado, pues yo te agradezco mucho que nos ayudes a clarificar estos temas, pero antes de despedirte, tenemos preguntas de la ciudadanía que me parecen muy valiosas y por eso te las quiero plantear. Dafne nos pregunta que qué pasa si un ciudadano de Pozos quiere ser concejal, si el Congreso podría nombrarlo, es decir, si podría ir a nombrar a cualquier persona. El Congreso lo único que tiene que observar para el caso de Villa de Pozos son los requisitos que establece la Constitución para ser miembro de un consejo o ser miembro de un ayuntamiento. Y que estos requisitos de manera muy rápida es ser ciudadano potosino, ser originario del municipio y con un año por lo menos de residencia efectiva en el lugar, no tener una multa, una sanción firme por responsabilidad de servidores públicos y no tener una sentencia condenatoria por violencia familiar, delitos contra las mujeres,
no tener una sentencia condenatoria por delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual o estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios. Esos son los requisitos que tiene quien quiera pertenecer o que pueda ser designado como miembro del Consejo Municipal. Los impedimentos que vienen en la Constitución, como lo de ser diputado, etcétera, esos son solo para los ayuntamientos. En este caso, con que se cumplan estos requisitos, el Congreso puede designar a quien quiera. Ahora nos preguntan en la contraparte qué pasa con la responsabilidad de la diputada, pero creo que este ya es más bien un asunto moral, ¿no? De decir, pues la eligieron para ser diputada. Sí, claro, y ella está pidiendo una licencia y los diputados le podrán autorizar la licencia, pero evidentemente pues ahí está la falla a su electorado. Sí, sin duda. Y también nos preguntan esto, que cuánto tiempo se supone que puede estar un consejo en funciones, que si no debería de ser por un periodo corto y no por todo el trienio. No, de hecho debería de haber habido elección el año pasado. Es decir, ahí ya en falta vamos. El problema es que el Congreso del Estado se excedió. Perdón, y podía haber habido elección el año pasado en el proceso electoral, pero podría convocarse una elección extraordinaria en cualquier momento. O sea, el Congreso no lo ha querido hacer, pero podría haberlo hecho. ¿Esta renuncia podría motivar justamente el convocar a elecciones en Villa de Pozos? Sí, pero mientras, de todos modos, entraría a cubrir la plaza quien designa el Congreso, en tanto entre en funciones el ayuntamiento. Pero, por supuesto, esta pudiera ser una causa para que se convocara a la elección extraordinaria, porque yo creo, y esto lo he sostenido desde que se creó el municipio de Villa de Pozos y se eligió el Consejo, me parece que el Congreso del Estado ha tratado con muy poco respeto a la gente de Villa de Pozos. Sin duda alguna. Y sabes qué, lo que me queda justamente de reflexión de esta plática, licenciado, es eso, que la gente de Villa de Pozos tendría que estar manifestando su voluntad. Y no me refiero solo a ir a las urnas, porque si hoy no los están convocando como lo harían, sino más bien de estar exigiendo al Congreso del Estado que les cumpla esta premisa de cuando los hicieron municipio, de que iban a poder elegir a sus autoridades, que este podría ser el momento perfecto para llamarlos a una elección, o bien para que los ciudadanos exijan a sus legisladores que los llamen a una elección y poder nombrar a sus autoridades de manera directa. Licenciado, te agradezco como siempre que nos oriente sobre estos temas. Al contrario, muchas gracias. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.